Mason siempre dijo que él solo podía terminar con toda la humanidad. Sin embargo, ¿por qué? Para eso traemos el tema de hoy. Básicamente vamos a hablar de cómo perfilar un asesino serial. Ese tema es algo que he tratado en varias ocasiones y es un tema que reiteradas veces me continúan preguntando, porque lo que el ser humano más desea conocer es cómo puedo yo prevenir esto, cómo puedo identificar una situación como esta, cómo yo puedo protegerme ante situaciones como estas. Y ese es el tema precisamente que vamos a trabajar hoy. Es un tema complejo, les voy diciendo desde ahora, es un tema un poco minucioso y espero que si tienen alguna pregunta la pueden poner debajo en los comentarios y con todo el amor del mundo se los voy a responder. Mi nombre es Ipsofilia Castillo, bienvenidos a un episodio más de La Libretita de la Loca. Yo soy psicóloga forense y vamos a tratar precisamente el día de hoy cómo perfilar un asesino en serie. Bien, para empezar necesitamos saber qué es un asesino en serie. Básicamente es una persona que ha matado más de 3 personas con un periodo de enfriamiento entre crímenes. ¿Qué quiere decir esto? Existen dos características, cuantitativa y cualitativa. La característica cuantitativa te da el número pertinente a la definición, entiendas, el número 3 víctimas, y la característica cualitativa te da la característica peculiar, que es el periodo de enfriamiento entre crímenes. Sin embargo, ¿qué quiere decir esto? Que si no ha cometido 3 crímenes o no ha matado a 3 personas, no puede ser considerado un asesino serial. Hay una excepción. ¿Cuál es? La intención. Yo siempre hago mucha alusión al tema de la intención en una persona, en cualquier tipo de criminal, no solamente en los asesinos seriales, nos encontramos también en los violadores en serie, en los estafadores, en los terroristas. La intención es lo que denota la peculiaridad y el objetivo principal de este sujeto. ¿Qué pasa con esto? Cuando nos encontramos una persona que tiene la intención de seguir cometiendo crímenes, evidentemente tenemos que considerarlo como un criminal en serie. ¿Por qué? Porque sabemos que si ese sujeto está suelto, hay una alta probabilidad de que vuelva a cometer crímenes porque ya lo advirtió. Y al existir una advertencia, las advertencias no podemos dejarlas simplemente en el aire y decir, no, no ha sucedido, simplemente no voy a considerar esto. ¿Qué sucede? Para entender lo que define y lo que caracteriza y lo que crea un asesino serial, que es básicamente la pregunta que a mí siempre me hacen, un asesino serial, ¿nace o se hace? Es un poco de ambos. Fíjense un dato, voy a explicar un poquito el por qué yo siempre digo que es un poco de ambos. Cuando un niño nace, es una tabula rasa, es un papel en blanco al que se le van dando informaciones, al que el niño va recibiendo informaciones. Esas informaciones normalmente vienen del entorno cultural, pero para un asesino, un criminal, una persona general, poder desarrollarse tiene 3 características generales. O sea, la parte biológica, la parte psicológica y la parte social, que hace la tríada del biopsicosocial. Yo siempre hago alusión a estas 3 particularidades y ahora les voy a explicar un poco el porqué. Cuando surgió la terminología de lo que es un asesino serial, previo a la definición formal que hoy conocemos, que fue la que le acabo de explicar, en la Edad Media, durante los asesinatos que ocurrían, se le atribuían todos estos tipos de crímenes por las características de la agresión, del tipo de crimen y las características asociadas a la forma, vamos a decirlo, del crimen. Se le atribuía tanto a los vampiros como a los hombres lobos. Con el avance de los estudios científicos, de los análisis, de los perfiles, nos damos cuenta de que existe una particularidad de un sujeto que está cometiendo diferentes crímenes. Entonces, empieza a crearse lo que es la definición que hoy conocemos. Sin embargo, vienen, por ejemplo, el caso de las guerras mundiales. En los periodos de las guerras mundiales se consideró que existió una disminución de los casos de los asesinos seriales.
¿Existió realmente? No, no existió realmente. Lo que sucede es que muchos de los crímenes ocurridos durante el periodo de las guerras mundiales simplemente fueron atribuidos al mismo proceso de la guerra. Riñas, peleas, situaciones presentadas durante la guerra y también características particulares que conllevan este tipo de eventos o este tipo de sucesos históricos. Entiéndase, un suceso donde básicamente se perciba la muerte como una característica particular y definitoria del proceso, pues simplemente se le atribuyen una gran cantidad de muertes, aunque no puedan comprobarse que ocurrieron, dado y proyectando el mismo evento histórico, entiéndase, la guerra mundial. Por lo que existió una definición en las diferentes guerras, en los diferentes periodos vinculados a guerras, ha existido y se ha percibido una disminución en los crímenes. Sin embargo, esto es una falsa percepción, es lo que se conoce como una falsa percepción. Entonces, surge lo que es la definición de un asesino serial. Pero para entender el perfil, para entender lo que es, para entender cómo se crea, nosotros necesitamos empezar desde estos niños. ¿Por qué? Porque la infancia es lo que determina cómo va a formarse un sujeto, cómo esa tabula rasa, ese niño que empieza de cero, se va formando en particularidades, en aprendizajes, en, en lo que percibe, en lo que el niño va reflejando en su persona y va adaptando como parte de su personalidad, en donde influye toda la parte social. Ahí viene el tema, por ejemplo, de la tríada homicida. La tríada homicida, también llamada conjunto McDonald's, es básicamente un conjunto de tres características que suelen presentarse en el caso de los asesinos seriales. En estos casos, o se presentan una o se pueden presentar las tres. No necesariamente tengan que estar las tres, es a lo que me refiero. Sin embargo, alguna existe en algún momento de los periodos de tiempo. ¿Cuál es la tríada homicida? Básicamente el sosadismo o la agresión a animales, la piromanía o el placer asociado al fuego y la enuresis, que es cuando un niño a una edad en la cual ya debería de controlar sus esfínteres aún no puede hacerlo. Esta tríada se presenta en prácticamente un 90% de los criminales en serie, sea entre una a las tres características que conforman lo que es este conjunto McDonald's. Entonces, si hablamos de estadísticas, si nos vamos a estudiar un poquito, ¿quiénes representan? Por ejemplo, miren, existen una variable abarcada entre un 89-90% según las últimas estadísticas de estos años. Para el 2006 era un 90%, pero con la evolución ya de los años, con el pasar, las últimas estadísticas ha reflejado entre un 89-90% de masculinos, o sea, hombres que son asesinos en serie, lo que está dejando alrededor de un 10-11% representados por las féminas o por las mujeres. Tenemos, por ejemplo, el caso de que un 85% de estos asesinos seriales, tanto hombres como mujeres, son heterosexuales. Aproximadamente un 90% son blancos, un 76% reside, de los asesinos seriales en total, reside o vive o nació o tiene ciudadanía estadounidense, o sea, Estados Unidos. Siempre he recalcado que la mayor cantidad de asesinos seriales pues, se encuentran en Estados Unidos. Eso es indiscutible. Ahí es que está la cuna madre de todos ellos. Entonces, un 50% aproximadamente de estos asesinos seriales cometen crímenes en su misma localidad. Y decimos, ¿por qué? Bueno, pues precisamente por el tema del objeto de la furia, de las características socioculturales que vamos a estudiar un poquito más adelante, que caracterizan este tipo de crímenes. Alrededor de un 80, un 85% aproximadamente de los asesinos en serie reportan o han reportado abusos en su infancia y aproximadamente un 30% reportan abuso sexual. Entre un 30 y un 35% de ellos han reportado que existió abuso sexual en su historia de vida. Eh, Alrededor de un 50%, estamos hablando de la mitad de los asesinos seriales a nivel mundial, han reportado antecedentes mentales, enfermedad mental en su familia. O sea, antecedentes de algún tipo de padecimiento asociado a condiciones mentales, enfermedades, trastornos, etcétera. Y aproximadamente un 40% de ellos tiene padres vinculados en algún tipo de actividad criminal.
¿Qué pasa con esto? Ese mismo proceso y ese mismo desglose de abusos a los que ellos se ven sometidos, este 40% de los padres, y les voy a explicar un poco más adelante el por qué es el 40% de los padres dentro de los factores sociales, que vamos a hablarlo un poquitito más adelante, no quiero mezclarle todas las informaciones. ¿Qué sucede? Dadas estas situaciones y dados los factores sociales a los que se ven sujetos estos niños y la cantidad de abusos, o sea, estamos hablando de que un 80-85% de los asesinos seriales han sido abusados en su infancia. Dado esto, aproximadamente un 70% de ellos han incurrido tanto en drogas como en alcohol o en una de las dos, no necesariamente en ambas, pueden ser en una de las dos. Ahora, ¿qué pasa? A mí siempre me ha parecido curioso una frase que yo vi hace muchos años en una serie de televisión llamada Criminal Minds. En esta serie vinculaban o representaban, vamos a decirlo así, lo que son los asesinos seriales y los factores biopsicosociales con un arma. Básicamente explicaban lo siguiente: los factores biológicos cargan el arma, los factores psicológicos apuntan y los factores sociales disparan. ¿Por qué hablamos de esto? Cuando tú tienes una serie de características biológicas, entiéndase, toda la parte del organismo, cambios hormonales, condiciones alteraciones en el lóbulo frontal, alteraciones en las amígdalas, en el complejo o sea, asociado a las amígdalas en el cerebro, o complejo amigdaloide, que se llama realmente. Hay una variación o una alteración tanto de los niveles de agresividad, de impulsividad, de irritabilidad, de pérdida de control, de mal manejo de la ira, pues que te da una predisposición genética hacia los temas de violencia. La agresividad es una característica con la que todos vivimos. La agresividad nos impulsa a continuar adelante, pero la repetición objetiva y premeditada de la agresividad pues lo convierte en violencia, que es lo que conocemos básicamente como ese impulso que nos lleva a cometer diferentes actos en contra o con el objetivo de producir un daño a otra persona. Eso es la violencia. ¿Qué pasa? Si tenemos esos factores biológicos que son los que cargan el arma, ¿por qué? Porque ya tú vienes con algo, ya tú vienes con una variable, porque te dice, tú tienes una predisposición más alta al tema de la agresividad, al tema de ser violento. ¿Qué pasa? ¿Cómo tú apuntas esa arma? Básicamente tú tienes esos factores psicológicos. Los factores psicológicos se dividen en tres vinculantes a los asesinos en serie: trastornos, enfermedades y síndromes. Tenemos los trastornos. Dentro de los trastornos nos encontramos, por ejemplo, en su mayoría la psicopatía. De hecho, un 90% de los asesinos seriales se han reportado como psicópatas. ¿Qué es la psicopatía? La psicopatía es un trastorno de personalidad perteneciente al trastorno antisocial de personalidad, en el cual el sujeto es encantador, el sujeto es egocéntrico, el sujeto tiene una carencia de emociones, es una persona poco fiable en su mayoría. ¿Por qué? Porque es alguien que se le da fácil mentir, es una persona que se le da fácil manipular, es una persona con objetivos claros, sabe lo que quiere y va tras eso, básicamente. Ahora, la particularidad primordial de los psicópatas es la carencia de emociones. Su proceso emocional no es el mismo proceso que nosotros tenemos. Ellos no perciben las emociones como la percibe una persona no psicópata. Y digo nosotros porque no pertenezco a la población que padece el trastorno. Sin embargo, no todo psicópata es un asesino. Así como no todo asesino tiene que ser psicópata, pero en su mayoría lo es. No sé si me expliqué bien. ¿Qué pasa? Viene el tema de las enfermedades. La más común, la más frecuente en el caso de los asesinos seriales es el tema de la esquizofrenia. Yo creo que todos hemos ya conocido un poquito del tema de la esquizofrenia, eso no hay que explicarlo tanto. Hay otras características que son los síndromes. Los síndromes son muy variados en el tema de los asesinos seriales. Generalmente no se diagnostican
tan frecuentemente porque se ignora muchas veces el síndrome simplemente por atribuirle las características o las particularidades a una condición general. Sin embargo, el síndrome es lo que te da parte del proceso del modus operandi, sea el síndrome de Capgras, sea el síndrome de Fregoli. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Lima, que es uno de los más frecuentes, que es donde es el opuesto al síndrome de Estocolmo. En el síndrome de Estocolmo, la víctima se identifica con el agresor y crea una conexión con esa persona. En el síndrome de Lima sucede lo contrario. El agresor se identifica con la víctima y esa víctima pasa no a ser una víctima ya en este momento, sino a ser una persona que ese sujeto protege. Y puede incurrir en una cantidad de asesinatos posteriores producidos como mecanismo de protección hacia esa víctima con la cual creó una conexión. Tenemos, por ejemplo, el síndrome de Renfield, que es otro también bastante común, que es conocido como el vampirismo clínico. El síndrome de Renfield se subdivide en tres características. La autofagia, que es el consumo propio de la sangre, o sea, son sujetos que se desangran con el objetivo de consumir su propia sangre. Está la zoofagia, que es el consumo de sangre de animales o de carne, pero el punto de todo es el tema de la sangre, que produce cierto nivel de excitación sexual en la mayoría de los casos. Y tenemos el mayor de las tres características, de las tres divisiones, que es el vampirismo, que es ya cuando el sujeto pasa al consumo de sangre de una segunda persona o de otra persona que generalmente suele ser, pues en este caso, la víctima. No siempre, pero cuando se define como asesino serial, sí pasa a ser ya parte de su víctima o de sus características victimológicas. Esto no quiere decir que esa víctima no pueda también de igual manera identificarse con ese criminal y pues pueda ceder ante ofrecerle parte de esta sangre, de esta satisfacción que él siente a través de la sangre, pero eso ya es un proceso particular y personal. Recalco aquí, recalco algo muy particular y es el hecho de que al evaluar un criminal, tenemos que evaluar un contexto general. No existe un perfil global que te pueda definir un asesino en serie. No lo existe. ¿Por qué? Porque toda persona está sujeta a una serie de características con las cuales se cría, con las cuales crece, los aprendizajes que tuvo, el estilo de crianza que tuvo, y eso va a definir las particularidades de personalidad de este sujeto, que va a reflejarse en el tema asociado a su modus operandi. Eso lo voy a explicar un poco más adelante. Tenemos, por ejemplo, también el síndrome del emperador romano, que son estos sujetos que torturan o producen cierto nivel de muerte hacia la víctima con el objetivo de revivirla. Son estos sujetos que la matan, la reviven hasta que ya la víctima pues se queda muerta definitivamente. Pero el objetivo de ellos básicamente es revivir la víctima porque eso es lo que produce para estos sujetos ese nivel de excitación y de placer sexual dentro del crimen. Tenemos el síndrome de la mujer maltratada, eso es un tema que ya se ha hablado mucho, no creo que haya que abundar tanto en este punto. Ahora, esos son los factores que apuntan el arma. ¿Por qué? Ya tú tienes lo que te da la predisposición hacia tu ser agresivo. Y ya tú tienes también cierta condición, pues, que te dice, ¿por qué no? ¿Qué lo que? Estamos aquí, tú sabes. Tú puedes. Sin embargo, ¿qué es lo que dispara? Lo que dispara es el factor social. Siempre va a ser el factor social. ¿Qué engloba esto? Varias cosas. En primer lugar, el tema de la crianza y los padres. Dentro de mis estudios, yo siempre he encontrado dos características particulares que engloban las clasificaciones de los padres en los asesinos en serie. ¿Cuáles son esas dos variables? Variable número uno. Existe un padre abusivo y una madre sumisa. O sea, un padre que es maltratador, un padre que es agresivo con el hijo, un padre que es agresivo con la madre y una madre que simplemente no se defiende. Y la segunda variable, una madre abusiva y un padre ausente.
Esas son las dos variables que se han presentado. En todos los estudios que yo he hecho siempre he encontrado una de estas dos características. Es muy extraño y digamos que es una excepción hacia una regla, una cuasi regla, que se encuentra una variable diferente en el tema de los padres o que exista una relación armoniosa entre ambos padres. No digo que no exista, sí ha existido. Por eso siempre recalco, el tema de los asesinos seriales es muy particular y muy determinante a la historia de vida del sujeto. Eso en relación a los padres. Tenemos en relación al tema de los abusos. ¿Qué sucede con los abusos? Existen diferentes formas de abuso. Abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, abuso por negligencia. La negligencia, por ejemplo, incluye el tema del abandono, incluye el tema de no suplirle al niño lo que necesita, de no darle escolaridad. O sea, eso es muy amplio el tema de la negligencia. Y esto va desarrollando que este niño sienta y cree traumas en su historia de vida. Esos traumas normalmente son los que se ven reflejados posteriormente en el tipo de crimen que ese sujeto determina para continuar su modo operandi fijado, vamos a decirlo así. ¿A qué me refiero con esto? Es muy frecuente que un asesino serial que viole, que queme, por ejemplo, el caso de Luis Alfredo Garavito, uno de los casos que yo normalmente pongo porque es uno de los más fidedignos en cuanto a sus características particulares. Garavito violaba, torturaba, quemaba con cigarrillos a las víctimas, los mordía y después los mataba. Abusaba de ellos sexualmente también. ¿Qué sucede? Luis Alfredo Garavito se vio sujeto a una serie de violaciones producto de el que era considerado el padre de la comunidad, el padre de la iglesia de la comunidad. Y esto también se observa en que Garavito utilizaba el mecanismo de disfraces como forma de aproximación o mecanismo de aproximación hacia sus víctimas. ¿A qué me refiero con esto? Lo que se tiene inicialmente es básicamente lo que se refleja en esa historia de vida de ese sujeto. Lo que se obtiene en la infancia es el reflejo de cómo va a matar a ese criminal en un futuro. Por ejemplo, el caso de Juana Barraza. Juana Barraza, una asesina serial mexicana, luchadora, profesional de hecho, ella dejaba en dentro de sus escenas del crimen una soga con nudos, o sea, ella amarraba la soga y pues dejaba la soga ahí. En cada escena del crimen ella mataba viejitas. ¿Qué sucede con esto? Ese asesinato a personas mayores se vio reflejado en que ella de una forma sentía que con esa acción que ella ejecutaba ella estaba asesinando a su madre. ¿Por qué? Porque su madre, cuando ella era niña, la vendió a cambio de unas cervezas. Entonces, al asesinar a esas personas mayores, a esas mujeres ancianas, pues ella sentía que estaba matando a su madre. Y dejaba el nudo como un mecanismo de atar todos esos procesos emocionales que ella liberaba con el tema del crimen. Esa era parte de su firma. Más adelante voy a explicar lo que es la firma de un asesino en serio. Ahora bien, tenemos estos abusos que van a ser reflejados en todo lo que tiene que ver con el modus operandi. Tenemos también una relación al tema del coeficiente intelectual. Se asocia que los asesinos en serie con un alto coeficiente intelectual suelen ser pertenecientes a un modus operandi ordenado y los de bajo coeficiente intelectual suelen ser desordenados en cuanto al mecanismo de acción en los crímenes y en la escena del crimen, o sea, la toma de decisiones que tienen. Los ordenados son más fijos, tienen mayor limpieza, tienen mayor regla, siguen un patrón más puntual. Los desordenados son más a lo que pasa en el momento, que yo puedo encontrar ahí para matar a la víctima. Yo no necesariamente tengo que llevar mis armas, yo puedo improvisar, vamos a decirlo de esa manera. Tenemos una vinculación también con el tema de la hipersexualidad. Y aquí quiero hacer una aclaratoria. Señores, no es lo mismo la hipersexualidad que
un placer sexual excesivo por la persona. La hipersexualidad es una acción de poco control o un mal manejo en el tema sexual, una necesidad que no se puede controlar hacia la búsqueda de placer sexual o la búsqueda de tener relaciones sexuales. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, personas que tienen un alto desempeño sexual que no pueden ser clasificados, lo siento, tengo que decirlo porque es realmente como que todo el mundo, ay, yo soy hipersexual, ay, que ninfómano, no, simplemente te gusta, son cosas diferentes. Entonces, cuando hablamos de asesinos seriales, tenemos que hablar particularmente de la hipersexualidad. ¿Por qué? Precisamente porque algunos de ellos reflejan asesinatos sexuales o sexualizados, que lo vamos a explicar un poco más adelante. Ese reflejo de ese tipo de crimen está asociado a esa necesidad de satisfacción sexual que ellos tienen, de una forma o de otra. El placer sexual no se obtiene necesariamente con el tema de la penetración, por poner un ejemplo, o con el tema de la violación sexual particular o con el tema del uso de la fuerza. Se puede obtener, vamos a suponer, como le explicaba ahorita, con el caso del vampirismo, con el consumo de sangre de una segunda persona, que es la víctima en este caso, y eso produce cierto nivel de descarga sexual. Entonces, ahí entra todo el tema de la hipersexualidad y cómo se satisface ese sujeto y esa búsqueda de satisfacción, valga la redundancia, en el tema sexual. Tenemos también vínculo con la prostitución, vínculo con las drogas, con la pornografía, hay muchos que se han sometido a todo esto. Y tenemos también algo que hay que aclarar y es la cultura. ¿Por qué? Cuando hablamos de cultura, hablamos de una serie de percepciones, de creencias, de valores inculcados dentro de un entorno general en el cual nos desarrollamos o nos desempeñamos. ¿Por qué hago la aclaratoria? Porque toda cultura tiene patrones que los identifican. Muchas veces el nivel de violencia de una cultura es mayor al nivel de violencia de otro y simplemente por ese hecho, pues lo que en Inglaterra, vamos a poner un ejemplo, no se considera como violencia, no se considera como cierto nivel de agresión, pues simplemente en otro país sí se considera. O viceversa, lo que allá es un hecho, vamos a suponer, de agresión. Es como, yo tenía un profesor que siempre me decía, me recalcaba esa historia. Él decía, yo en el país que vivo me reservo el país. No puedo piropear a las mujeres o no puedo decirles algo de que se ven bien con la ropa que están utilizando, porque eso puede ser considerado como una cosa. Aquí en República Dominicana es diferente. Aquí él veía cuando vino las acciones constantes del hombre, de piropear a la mujer, pues de tú te queda bien esa ropa, pues todo eso. Allá donde él residía era considerado como una cosa. Entonces, ahí entra todas las variaciones de lo que es considerado a nivel cultural como violencia, como agresión o como acoso. Otra de las características de la parte social es el tema de la religión. Es muy frecuente que encontremos en el caso de los asesinos seriales eh, una vinculación o al cristianismo o una vinculación a las ciencias ocultas, magia negra, el vudú, las prácticas de magia negra, la práctica de magia blanca, la práctica de brujería, etcétera, etcétera. Esto es considerado como una de las particularidades que los asesinos en series adoptan y es por eso que muchos de ellos pues se vinculan o se consideran que están vinculados de una forma o de otra a sectas satánicas. ¿Qué sucede? Entra una variación cultural considerable entre lo que es deseable y lo que es indeseable, que ahí entra el patrón entre lo aceptable o no aceptable dentro del factor social, dentro de ese entorno cultural. Ahí es que tenemos que evaluar qué como cultura se acepta aquí y se valida porque la sociedad lo ha validado. Recordemos que
La normalidad es establecida por un patrón social. Lo que culturalmente es considerado como normalidad, pues lo establece la sociedad. Si la sociedad establece que ya esto no va a ser considerado como normalidad y pues crea algún tipo de movimiento, algún tipo de conciencia o algún tipo de variabilidad, pues simplemente esto se sale de lo que es ya considerado como normal. Pero eso es un proceso asociado a eventos históricos, asociado a desempeños y asociados a procesos sociales que se desarrollan dentro del mismo contexto. Entonces, si ustedes creen que hemos entrado en materia, no hemos entrado en materia. Ahora es que vamos a eso, pero no se me desesperen, que vamos lento, pero vamos bien. Déjenme acomodarme. Bien, ¿qué sucede? Vamos a hablar ahora de lo que es realmente el perfil de un asesino en serie. Miren, tenemos un sujeto que va a pasar por una serie de fases. ¿Cuáles son las fases? Número uno, tenemos la fase de fantasía, que es cuando el sujeto aquí arriba piensa lo que quiere hacer, piensa en el tipo de crimen que quiere cometer y piensa básicamente cómo lo quiere cometer. Tenemos luego la comisión del crimen. Va el sujeto y pues comete el crimen. Después viene el proceso de la fase depresiva. La fase depresiva es una etapa en la cual el sujeto siente que aunque cometió el crimen, no se siente satisfecho con lo que hizo, porque normalmente el objeto de la furia no fue quien él asesinó. El objeto de la furia es la persona inicial que te detona los crímenes que tú iniciaste a cometer, entiéndase. En el caso de Juana Barraza, la mamá, por ponerle un ejemplo. La mamá detonó que esa niña creara un trauma y a través de la creación de ese trauma, pues esta niña sentía que con matar a las personas mayores, a las ancianas que ella mataba, estaba matando a su madre. Entonces, eso es el objeto de la furia. Cuando esa persona, ese asesino, se da cuenta de que ese objeto de la furia no fue quien asesinó, dice, espérate, yo no me siento muy bien aquí, ¿no? O cuando es un sujeto que padece, por ejemplo, psicopatía y se da cuenta que no sintió lo que estaba buscando sentir, esa búsqueda de satisfacción que tiene ese sujeto, esa necesidad de encontrar algo que lo motive, algo que lo emocione, y no lo consiguió, pues entonces entra en otra etapa que se llama fase de fantasía número 2. Esa segunda fase de fantasía es donde el sujeto decide pulir ese crimen. Vamos a limpiar el crimen, vamos a mejorar ese modus operandi, déjame yo agregarle esto, déjame quitarle aquello, porque así se me ve más bonito. Entonces pule el crimen y esa es la etapa en la cual existe una variable en el modus operandi para que vaya fijándose en el sujeto a la búsqueda de satisfacción de ese sujeto y las consideraciones de lo que le gusta. No sé si me expliqué bien. Entonces, después de esa segunda fase de fantasía, pues empieza el círculo de nuevo. Esas son las fases. Ahora, nos encontramos con el detonante. ¿Qué es un detonante? El detonante es el ya. Es básicamente el espérate. Ya yo quiero matar, ya yo sé el por qué quiero matar, pero ¿qué me llevó a mí a matar? Por ejemplo, sigamos con el caso de Juana Barraza. El caso de Juana Barraza, ella salió embarazada y perdió uno de sus hijos. Esa pérdida impulsó en parte a ese inicio de los crímenes que ella tenía. La muerte de este niño, la muerte de su hijo, pues la impulsó al inicio de los crímenes. Un sujeto, por ejemplo, vamos a suponer el caso de Luis Alfredo Garavito, del cual hablamos ahorita. Luis Alfredo Garavito, asesino serial colombiano, violó, mutiló, quemó, torturó y mató a más de 272 niños aproximadamente. Y digo aproximadamente porque no se terminaron de comprobar la cantidad exacta que era. ¿Qué sucede? ¿Cuál fue el detonante de Luis Alfredo Garavito? Luis Alfredo Garavito mandó a matar a la persona, al padre del pueblo, al cura del pueblo, que era la persona que estaba abusando de él en su infancia. Él lo mandó a matar. Pero ¿qué sucede? Como lo mandó a matar y no lo mató él sentía que algo le faltaba.
Y esa búsqueda de satisfacción fue lo que inició el crimen. ¿A quién él mataba? Él se mataba a sí mismo. Él mataba a niños, varones, en los cuales él veía un reflejo de su persona. O sea, él se estaba matando a sí mismo, él se estaba autoasesinando con los mismos procesos que él cometía dentro de ese modus operandi. Entonces, vemos y evaluamos lo que es una motivación de un asesino serial. Aquí entran dos variables, hombres y mujeres. Los hombres tienen diferentes categorías, generalmente por los impulsos que conlleva a ese inicio de crímenes. Por ejemplo, los hombres entran en una categoría económica, con una motivación económica, motivación visionaria. Los visionarios son los que normalmente sufren de algún tipo de alucinación, esquizofrenia, etcétera, etcétera. Misionarios, que son los que tienen una misión o un objetivo. Por ejemplo, el objetivo de depurar socialmente, de matar criminales que estén cometiendo crímenes. En esos son los casos, por ejemplo, que entran estos asesinos seriales que han matado a otros asesinos seriales con el objetivo de limpiar la sociedad. Tenemos los hedonistas, que son los que matan por placer. Tenemos los sexuales, que son los que tienen un objetivo sexual inicial, entiendas, el objetivo de la violación sexual. Y tenemos los sexualizados, que son aquellos en donde la violación pasa a segundo plano y el crimen es lo que representa básicamente el, la satisfacción que ellos buscan. El plano sexual queda en segundo lugar, vamos a decirlo así. Y los que no tienen un fin específico, o sea, carecen de un fin, simplemente iniciaron el proceso de crimen. Esos momentos son los que no encuentran dónde clasificarlo, vamos a decirlo así. Tenemos las mujeres, que ahí entra, por ejemplo, el tema de las viudas negras. Las viudas negras son las que matan a los esposos, ahí entran normalmente las que tienen motivaciones económicas y suelen empezar a matar alrededor de los 25 años aproximadamente. Tenemos los ángeles negros o ángeles de la muerte, que son los que matan, por ejemplo, en hospitales, son estas enfermeras, que esos casos se han visto bastante frecuentes, esos rondan entre los 20 y 21 años el inicio de sus crímenes aproximadamente. Tenemos las depredadoras sexuales, que son las que tienen un objetivo sexual dentro de los crímenes. Esas normalmente esperan hasta los 30 años para iniciar sus crímenes, que es la edad de madurez sexual en donde se ve reflejado los deseos y los impulsos mayormente en el tema de las mujeres. Los 30 años son el detonante de impulso sexual de la mujer, en donde la mujer va definiendo una mayor característica a nivel sexual por todo su tema de ser mujer, señora, su organismo funciona diferente. Tenemos también las que son por venganza, esas normalmente empiezan a matar entre 20, 25 años, aproximadamente el medio, generalmente matan entre 22, 23 años. Tenemos las que son de beneficios o las que tienen un beneficio con el crimen, no económico. Las económicas generalmente son las viudas negras. El de beneficio, que también puede englobar un contexto económico, por ejemplo, si matan con el objetivo de cobrar la pensión de una anciana, vamos a poner un ejemplo, o las que tienen algún otro tipo de beneficio, quedarse con algo de la persona, de la víctima, robar, estafar, algo así. Tenemos las que matan en grupos. Fíjense que esta normalmente entra las mujeres, porque las mujeres son las que suelen asociarse para cometer crímenes. Los hombres es más difícil. En los hombres se da simplemente, en su mayoría, una dualidad, en donde está el líder y el seguidor. En las mujeres normalmente se forman grupos de criminales o grupos de asesinas o de asesinos en donde ellas simplemente se unen al grupo ya pautado, como es el caso de Mason. Tenemos, por ejemplo, las que tienen algún tipo de trastorno y las que no tienen explicación. Esas son las que no encuentran dónde meter también. Ustedes ven que de todo hay un pedazo. Entonces, ¿qué sucede? Habiendo visto qué lleva a una persona a cometer un crimen, qué motiva a una persona a cometer un crimen, necesitamos evaluar qué es un perfil criminal. ¿Cómo se identifica ese perfil criminal? Miren, básicamente, por los años 1870, Lombroso se le ocurrió
hablar de lo que son los perfiles. Ahí él incluía, y todavía se está utilizando esta clasificación, fíjense si tiene muchos años y todavía nosotros hoy, al sol de hoy, todavía la tomamos en cuenta, de cómo son los criminales. Aquí tenemos inicialmente el criminal nato, por ejemplo, él clasificó en el criminal nato, en el loco moral, en el epiléptico, en el loco y en el ocasional. Entonces, ¿qué sucede con esto? Tenemos el criminal nato. El nato son esas personas que generalmente tienen ciertas características físicas, ciertas condiciones que son notorias físicamente, alteraciones físicas y que le pueden producir algún tipo de condición. Suelen ser personas con cráneos pequeños, suelen tener la frente hundida y normalmente a nivel conductual son impulsivos, son crueles, son insensibles, pero eso también es el mismo producto de la condición generalmente física que tienen porque los caracteriza. Estos son los criminales natos. Tenemos, por ejemplo, por otro lado, el criminal loco moral. El criminal loco moral suele tener una mandíbula hacia afuera, y suele tener un cráneo un poco más grande de lo normal. Un poco, no necesariamente que exista una condición o una alteración muy notoria, pero normalmente entran con un poco más grande el cráneo y la barbilla generalmente suele ser un poco cuadrada y salida hacia afuera, perdón, y salida hacia afuera. Estos sujetos, los locomorales, suelen ser antipáticos, suelen ser egoístas, suelen ser vanidosos, suelen ser muy inteligentes y premeditados. Normalmente entran en las clasificaciones de los psicópatas, los locos morales. Fíjense que estamos hablando de loco moral, no de locura, no es lo mismo. La moralidad, ahí entra el factor de la toma de decisiones y de los dilemas morales, de los cuales podemos hablar en otro video porque si no, no terminamos nunca. Estas, estos sujetos se diferencian, por ejemplo, de los criminales locos, lo que Lombroso clasificó como criminales locos, donde entran, por ejemplo, los histéricos, los alcohólicos, los matoides. Los matoides son los que matan por impulso, de manera, vamos a decir, supliendo una necesidad. Estos se clasifican como matoides. Tenemos, por ejemplo, los epilépticos. De hecho, la epilepsia es una de las condiciones, de las enfermedades que mayor rango tienen a nivel de repercusión en la agresividad. O sea, la agresividad tiene una correlación con el tema de la epilepsia, según los estudios reflejados a través de todos estos años. Y tenemos el criminal ocasional. El epiléptico suele ser una persona destructiva, suele tener una tendencia al suicidio y suele ser una persona violenta. Hay excepciones a las reglas, señora, y no todo epiléptico va a ser evidentemente un asesino, pero quien se dedica a la criminalidad, quien va incurriendo en lo que se llama carrera delictiva, que es un proceso evolutivo en donde las personas van cambiando, incurriendo y evolucionando en diferentes delitos para ir fijando su personalidad y que padecen esquizofrenia, padecen epilepsia, disculpen, pues suelen ser considerados como violentos, como personas destructivas o como personas que pueden llegar a tener una tendencia suicida. Vuelvo y repito, el epiléptico no tiene que ser un criminal, pero el criminal que es epiléptico tiene o suele tener estas características que acabo de describirle. Y tenemos, por otro lado, el criminal ocasional, que es el involuntario, es el que mata repentinamente porque tuvo una condición, se presentó una situación. Estamos hablando de criminales, no necesariamente de asesinos en serie, pero la clasificación física y la observación psicológica pues se engloba dentro de la misma categoría. Por otro lado, por ejemplo, el caso de Kretschmer. Kretschmer, sí, así mismo, ese mismo, sí. Kretschmer. Bueno, ajá, eso mismo.
Kretschmer, yo se lo escribo. Este sujeto hablaba de algunas características físicas, como es, por ejemplo, el criminal leptosómico. El leptosómico suele ser la persona alta, delgada. Tenemos, por ejemplo, el criminal atlético, que es el musculoso, el fuerte. Tenemos, por otro lado, el pícnico, que suele ser bajo, suele estar en sobrepeso, y tenemos el mixto, porque no entra en ninguna de las categorías, pero lo metemos por ahí porque coge un chin de todito por los lados. Es una clasificación general que se puede ir englobando dentro de los diferentes tipos de criminales, simplemente de manera de englobar, no, no de determinar, vamos a decirlo así. Entonces, escena del crimen. ¿Por qué hablamos de la escena del crimen? Cuando nosotros evaluamos una escena, tenemos que evaluar el perfil del sujeto para poder determinar quién es este sujeto y el por qué. Existen 4 tipos de escenas, sí, 4. La de interior, ocurren dentro de lugares, casas, naves, interior, donde sea, pero interior. Tenemos la escena de vehículo, que suele ser una escena de transporte entre escena primaria y escena secundaria. Esta escena intermedia o intermediaria suele ser algún tipo de medio de transporte. Se le dice vehículo porque generalmente se transporta a la víctima de un lugar a otro a través de este medio. Tenemos la escena de exterior, que suele ser o donde se comete el crimen o donde se deja el crimen. Y las escenas bajo el agua, que es otra de las clasificaciones. Entonces, dijimos que tenemos lo que es la escena primaria, la escena secundaria y la escena de intermedio o intermediaria. La intermediaria suele ser el mecanismo de transporte. La forma en la que se llevó de la escena primaria, así existía una escena secundaria, o sea, donde se abandonó el cuerpo. Porque donde se comete el crimen no necesariamente tiene que ser donde se abandona el cuerpo, pero puede llegar a serlo. De ser el mismo lugar, simplemente se considera una escena primaria. Entonces, ¿qué sucede con estos criminales? Cuando tenemos un sujeto que toma la decisión de reflejar en la escena del crimen o de transportar a la víctima, vemos un sujeto, por ejemplo, vamos a decir, que tiene una alta necesidad o de ir a un lugar específico, abandonar el cuerpo o de cumplir ciertas características que él se pautó. Por ejemplo, secuestra a la víctima en un lugar. Esa es la escena primaria, donde ocurrió, vamos a suponer, el secuestro. Pero yo no quiero matar donde mismo ocurrió el secuestro, ya sea porque me vieron o ya sea porque no satisface mis necesidades particulares como criminal. No hay problema, me lo llevo en una escena intermedia, o sea, el mecanismo de transporte a otro lugar que es donde se va a cometer el crimen. Es donde ese sujeto o deja el cuerpo definitivamente o comete el crimen ahí. Esto no quiere decir que en la escena de intermedio no pueda cometerse el crimen, pero cuando sucede, y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, cuando sucede generalmente es porque existió alguna condición particular que afectó el desarrollo del crimen. Generalmente en la escena de intermediario, la escena intermedia, o el mecanismo de transporte no es donde ocurre el crimen. Generalmente cuando ocurre así es porque existió algún imprevisto y esto nos da de notar que ese imprevisto ocurrido puede ayudarnos a perfilar o puede ayudarnos a encontrar el criminal que cometió el hecho. ¿Por qué? Porque la improvisación es lo que da problema, básicamente. Entonces, si este sujeto tenemos después, dentro del mismo modus operandi, lo que es una firma y lo que es un trofeo. La firma es lo que no tiene que estar en el crimen, pero está. Por ejemplo, una firma es cuando Juana Barraza dejaba la soga en la escena del crimen. La soga no hacía nada ahí, pero emocionalmente a ella le satisfacía una necesidad. Entonces, eso es considerado una firma. Por ejemplo, la mutilación suele ser considerada una firma. ¿Por qué? Porque a menos que tú no hayas buscado la forma de tú matar cortando a esa persona viva, no existía una necesidad de mutilar. Si ya el cuerpo estaba, si ya la persona estaba muerta y tú mutilaste,
Eso no era necesario para la comisión del hecho. No sé si me explico bien. Al no ser necesario para la comisión del hecho es algo que simplemente refleja la necesidad que tú tienes. Ahora, ¿cuál es la necesidad de trasfondo? Eso va a estar sujeto a tu historia de vida, al por qué tú mutilas, qué te hace sentir el mutilar. Y ahora le voy a explicar un poquito, ahora, casi ahora, qué significa la mutilación. Ahora, ¿qué sucede? El trofeo, por otro lado, es lo que este criminal se lleva de esa escena del crimen como recuerdo. Hay criminales que se llevan los anillos de boda, hay criminales que se llevan la ropa, hay criminales que se llevan una parte del cuerpo, hay criminales que se llevan la piel. Eso depende del criminal. Entonces entramos a lo que es el modus operandi. ¿Qué pasa con el modus operandi? Ya hablamos de lo que son el asesino en serie organizado y el desorganizado. Ya eso lo evaluamos. Tenemos, según la estrategia del criminal, varios criterios. Tenemos los mecanismos de aproximación, los mecanismos de ataque y los mecanismos de control. El mecanismo de aproximación es la forma en la cual ese sujeto se acerca a la víctima. ¿Por qué esto se evalúa? Y precisamente en los perfiles eso nosotros lo debemos de tomar en cuenta porque esto nos da de notar la intención que tiene un sujeto para con nosotros. Por ejemplo, mecanismos de aproximación existen tres: el mecanismo de sorpresa, el mecanismo de engaño o súbitamente. Sorpresa es cuando el sujeto sorprende a la víctima para cometer el hecho. Engaño es cuando, por ejemplo, se disfraza o cuando le vende la idea de ir a un lugar específico. Te voy a tomar una fotografía, acompáñame, te voy a hacer publicidad específica, no sé, una agencia de modelaje. Eso se ha visto mucho, ese tipo de situaciones por engaño. Y súbitamente es cuando es repentino. No hay una sorpresa planificada, simplemente te agarré y por ahí mismo te llevé. Es el mecanismo de aproximación. Tenemos el mecanismo de ataque. Y aquí hago una aclaratoria porque realmente es muy característico el mecanismo de ataque al existir también tres clasificaciones que son, por ejemplo, las amenazas verbales, las amenazas, el uso de fuerza, perdón, con o sin armas y la mezcla de ambos. ¿A qué me refiero? Un mecanismo de ataque es la forma en la cual el sujeto aborda a la víctima. Después de que lo aborda, ¿cómo lo va a mantener? Lo mantiene apuntándole con un arma, lo mantiene amenazándolo con un cuchillo, lo mantiene simplemente con una amenaza verbal. Mira, no se lo digas a nadie porque yo voy a asesinar a tus padres, por ejemplo. Eso se utiliza mucho con el tema de los niños. Y cuando existen ambos es cuando generalmente se da una aproximación súbita. Ven conmigo o voy a hacer tal cosa. Vamos a poner un ejemplo. Y están por otro lado el mecanismo de control. O sea, después de que ese sujeto ya engañó a la víctima, ya o sea, se acercó a la víctima, atacó a la víctima. ¿Cómo logra mantener esto? ¿Cómo logra que esa víctima no se vaya? Ahí entra el uso de fuerza, el uso verbal o de amenazas verbales y la mezcla de ambos. Eso no hay ni que explicarlo. Entonces, tenemos los actos de precaución. Los actos de precaución son mecanismos que el criminal tiene dentro del modus operandi para no ser atrapados. Eso normalmente, a mayor acto de precaución, mayor nivel de organización se ve en un asesino. ¿Qué quiero decir con esto? Si el asesino en serie suele ser organizado, o sea, suele tener un perfil organizado, suele ser una persona metódica, suele ser una persona reglamentaria, le gusta seguir el patrón pautado por su cerebro antes de iniciar los crímenes o la comisión, quiere cometer el hecho de una manera en específica, estos sujetos, y aquí voy mucho con el tema de perfiles, estos sujetos suelen darte mayor cabida a tu poder o escapar o manipular o poder buscar el mecanismo
de manejar un poco la acción, pero sin embargo, al ser tan planificados, generalmente entran en categorías psicopáticas, o sea, suelen ser sujetos que esto es lo que yo quiero, para allá voy, van a ser más difíciles. Los desorganizados generalmente suelen tener alguna condición, alguna enfermedad mental, etcétera, etcétera, y eso te da la posibilidad de manipular muchas veces y poder escapar como víctima de una escena de un crimen, por poner un ejemplo. Entonces, ahí voy en el nivel de observación que hay que tener. Nos encontramos con estos sujetos. Identificamos pues que ya somos víctimas de estos sujetos, que estamos en el proceso de un posible asesinato en contra de nosotros, vamos a decir. ¿Qué yo puedo hacer? Como último recurso, o sea, ¿qué mecanismo yo tengo? ¿Tengo alguna forma de poder escapar? ¿Tengo algún mecanismo de liberarme? Y aquí digo esto, a mayor nivel psicopático, menor posibilidad existe de liberarse. A mayor condición de enfermedad mental suele observarse mayor agresividad e impulsividad, no es lo mismo. O sea, el enfermo mental, el que padece, por ejemplo, de algún tipo de alucinación, suele ser más agresivo, suele acuchillar más rápido, no piensa mucho las cosas, suele ser más desorganizado, pero esa desorganización puede dar una posibilidad a que la víctima pueda buscar el mecanismo de escape. A mayor nivel psicopático, mayor programación existe, y esa programación impide que esta víctima pueda salir más fácil de este suceso. Al dificultarse esta salida, porque es un sujeto poco manipulable, porque ellos se dedican a la manipulación, es un sujeto egocéntrico, que las víctimas, o una parte, vamos a decirlo así, de las víctimas que han logrado pues liberarse de este tipo de sujetos, han sido básicamente buscando una identificación similar con estos asesinos, buscando la forma de crear cierta conexión, vamos a decirlo así, con estos asesinos, pero la conexión no es real. Es una conexión ficticia en el mismo proceso, porque recordemos que a mayor nivel psicopático generalmente no se procesan las emociones, simplemente se cumple una característica pautada que este sujeto necesita cumplir. Y al necesitar cumplir, entonces, si esa víctima logra zafarse, escapar o lo que sea, pues es muy probable que ese sujeto la persiga. Es muy probable que ese sujeto la busque posteriormente, porque no terminó lo que tenía que terminar. Y ahí viene parte del proceso obsesivo de los crímenes. Entonces, y la obsesividad en el crimen, vamos a decirlo así, es lo que se necesita terminar de cumplir para cometer eso, porque si no, mi círculo de las fases que yo paso, fase de fantasía, comisión del crimen, depresión, fase de fantasía número 2, vuelvo el círculo vicioso, no está completo, y al no estar completo, yo no me siento bien. Ahora, ¿cómo este sujeto comete un crimen? Tenemos diferentes metodologías, y la metodología te va a denotar cómo puede ser el sujeto y cómo tú puedes ayudarte en un caso de que te veas en una situación como esta. Por ejemplo, existen la metodología por armas de fuego. Es una de las más complicadas, vamos a decirlo así, de escaparse, porque no se necesita necesariamente una cercanía. Necesariamente. Depende del arma de fuego, tú sabes. Voy a decirlo de esa manera. Tenemos el arma blanca. Las armas blancas son más personales. Generalmente los criminales que utilizan armas blancas suelen ser hombres, suelen tener una necesidad de contacto y suelen tener características sexualizadas dentro de los crímenes. Y sexualizadas y sexuales, ya eso lo explicamos antes. ¿Por qué? Porque el arma blanca siempre se ha vinculado con el tema del falo, vamos a decirlo del falo para que no me censuren el video, ¿sí? Del hombre, del miembro del hombre, eso mismo. Las armas blancas tienen una vinculación con el tema de los genitales masculinos.
y esa vinculación pues da la sensación de poder por sobre la víctima. Las cuchilladas, y es por eso que notamos que a mayor nivel de cuchilladas, mayor nivel de ensañamiento y generalmente mayor nivel de condición asociadas a terminologías sexuales, parafilias, etcétera, etcétera, existe en el perpetrador. Tenemos el uso de golpes, por ejemplo. El uso de golpes es muy particular porque, señores, no es fácil matar golpes. Hay que dar mucho y hay que ser muy duro y hay que dar muy duro. Entonces, estamos jodones. Pero los golpes dan una sensación de poder por sobre la víctima. Generalmente, el hombre es el que utiliza el mecanismo de los golpes, independientemente de quién sea la víctima. Pero la muerte a golpes es una muerte más lenta, es una muerte más minuciosa, es una muerte que requiere más tiempo y mayor nivel de ensañamiento, no planificación, ensañamiento. La planificación no necesariamente tiene que ver con el tema de los golpes, al contrario. Mayor nivel de golpe, menor planificación existe porque realmente menor control tú puedes tener por sobre la víctima porque no existe una muerte puntual y particular, sino existe una búsqueda de descarga emocional a través del golpe. Tenemos la mutilación, que es el corte de la persona, desmembramiento. Cuando existe mutilación, tiene que existir un desmembramiento, o sea, separación de partes del cuerpo. Esta separación generalmente es considerada como una firma porque, señores, a menos que tú no vayas a matar desmembrando a la víctima, la mutilación no tiene nada que hacer ahí. Entonces, eso lleva una carga emocional. ¿Qué parte el sujeto desmembra? ¿Qué parte el sujeto separa? El sujeto separa la cabeza. Normalmente la separación del tema de la cabeza está asociado a una separación de conciencia del sujeto, no porque exista una separación de conciencia, sino porque exista una búsqueda de este sujeto separar los traumas vividos de lo que él es. Entonces ahí se da normalmente el tema de la separación de cabeza, vamos a suponer. El tema de desmembramiento de partes corporales, que está muy asociada a otra de las características, que es el canibalismo. Es la ingesta de la carne humana de estas víctimas. Y es muy curioso, y siempre he querido grabar ese video y nunca termino de grabarlo, cómo muchos de los asesinos seriales sazonan a las víctimas para comérsela o para ingerir el tema de la carne. Son muy pocos los que lo consumen simplemente de manera directa, o sea, corté y me lo comí, no. Generalmente somos su tiempo, lo sazonan, tienen sazones favoritos, tienen cosas que les gustan más y esta búsqueda de satisfacer su necesidad de comer carne humana y incluso tienen áreas favoritas, como es el caso de Albert Fish, que tenía sus áreas favoritas, de Ángel Vargas, que también tenía sus áreas favoritas. Después yo le grabo un video de la historia de ellos. Entonces, tenemos lo que es la asfixia. Eh, asfixia. La asfixia se puede dar vía las manos, se puede dar vía, por ejemplo, soga, colgar a la persona, restricción de aire. Hay muchos tipos de asfixias. El envenenamiento generalmente utilizado por mujeres. Este envenenamiento es a través de algún tipo de sustancia, ya sea casera o ya sea química. Tenemos la ingesta de sustancias, por ejemplo, los asesinos que matan drogando a las víctimas con un exceso de drogas. Tenemos, por ejemplo, las quemaduras, los que utilizan el tema del fuego, la piromanía, como hablamos al inicio de la triada McDonald's. Tenemos, por ejemplo, los explosivos, que no suelen darse tan frecuente en el tema de los asesinos seriales, pero de vez en cuando se presentan. Tenemos atropellamiento, por ejemplo, el desangramiento también es otra de las características, que el desangramiento está muy asociado al tema del canibalismo y al tema de los golpes. Normalmente el desangramiento se da con una de las dos, a menos que simplemente el agresor haya querido cortar a la víctima para verlo desangrándose. Y ese desangramiento se presenta normalmente asociado al síndrome de Renfield o vampirismo clínico que estuvimos hablando al principio del video. Yo creo que no se me queda ninguna. Por otro lado, tenemos entonces la selección de la víctima. Esa selección de la víctima da a denotar quién es el sujeto,
cómo se perfila el sujeto, por qué seleccionó esa víctima. Por ejemplo, Juana Barraza. Juana Barraza seleccionaba a la víctima vía la satisfacción de matar a la madre, porque su madre la había vendido por unas cervezas cuando ella era niña y ella había sido abusada sexualmente. El nudo, por ejemplo, que Juana Barraza realizaba, ataba esos traumas, ataba esa violación sexual y ataba muchas veces el nudo que ella misma sentía durante el proceso de las violaciones que constantemente tenía. Lo que quiero decir con todo esto, señores, es, no existe un perfil único de un asesino en serie. No existe una característica única que yo les pueda decir, bueno, tú lo identificas viendo esto y esto y esto. No, se identifica observando a la persona, se identifica viendo. A mayor nivel de psicopatía, más difícil es de identificar. ¿Por qué? Porque mayor premeditación existe, mayores rasgos de manipulación existen. Normalmente los asesinos seriales son muy manipuladores, tanto los que padecen alguna condición de trastorno o de enfermedad suelen ser manipuladores de una manera o de otra. Es como decía Ted Bundy, para mí en una de las frases más icónicas de un asesino en serie. Nosotros, los asesinos seriales, somos sus hijos, somos sus esposos, estamos en todas partes. No existe una característica particular para identificar un asesino en serie. No existe nada que yo les pueda decir, tú vas a ver esto y lo vas a identificar. Todo es un proceso. Lo que yo sí les puedo decir es que nosotros como sociedad necesitamos empezar a evaluar qué estamos haciendo con esos niños, porque de una forma o de otra, todo, absolutamente todo, empieza en la infancia. Si tienen alguna pregunta, déjenle en los comentarios. ¿Sí?